Comunícate con Cerefaz UH 63 229 3570. SAC Los Ríos 63 221 3984. Cernapesca 63 221 3063. Este es un consejo del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Austral de Chile. Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 11 de abril, les contamos a los auditores y auditoras. Vamos a estar conversando sobre las gestiones del Sindicato de Docentes. Para ello voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy desde la sede Puerto Montt. Saludamos en primer lugar a la presidenta del sindicato, la profesora Giovanna Casanova. Buena tarde, Giovanna, ¿cómo estás? Hola Claudia, hola a todos los auditores y televidentes también. Así estamos desde Puerto Montt aquí en una tregua de la lluvia. Muchas gracias, Giovanna. Vamos a saludar también a quien nos acompaña el día de hoy, Camilo Jara, el abogado del sindicato. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Para confirmar, ¿me escuchan bien? ¿Me ven, verdad? Todo ok. Sí, Ya. todo ok. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como ya estaba relatando anteriormente, hoy día vamos a estar conversando, haciendo un resumen, ¿cierto?, sobre las gestiones del SINDOC en lo que va de enero, febrero, marzo y estos 11 días de abril. Para ello, voy a dar el paso a Giovanna, quien nos va a ir contando un poco sobre las gestiones, y Camilo obviamente la va a ir apoyando, hablando desde lo jurídico, ¿cierto?, desde la asesoría jurídica que entrega él, y complementando esta información de este capítulo más bien informativo. Adelante, Giovanna. Gracias, Claudia. Bueno, en verdad hay harto yo creo que comentar de las acciones que hemos realizado como directiva sindical, aunque de repente parezca que no hay mucho movimiento, en realidad ahí tras bambalinas estamos todos los días trabajando, y este año lamentablemente empezamos el año con hartas denuncias. La primera denuncia empezamos el día 2 de enero de este 2025 con una denuncia a la Inspección del Trabajo por incumplimiento de contrato colectivo relacionado con el pago de los incentivos por logros académicos. También ese día enviamos una carta a Rectoría, propuesta que ellos nos enviaron el 19 de diciembre respecto de la postergación del sueldo anual extraordinario. Ese 2 de enero, entonces nosotros respondemos vía correo electrónico formalmente que no estamos disponibles para una nueva postergación del sueldo anual, considerando los reiterados incumplimientos, tanto de cuestiones del contrato colectivo como también de los acuerdos a los que habíamos llegado para la postergación del SAE del año anterior. Así que, bueno, ahí el 2 de enero, no sé si Camilo puede agregar algo más acerca de esta denuncia a la Inspección del Trabajo por incumplimiento que se presenta en esa fecha. Bueno, esta denuncia que se presentó en enero no tuvo una fiscalización inmediata porque, perdón, se presentó los primeros días de febrero, ¿verdad? Una vez que ya estábamos seguros que
el sueldo no Pero, extraordinario no haya sido pagado. Camil, primero estoy en la del 2 de enero, en la de los incentivos. Ah, perdón, ya, la de los incentivos. Si esa se presentó el 2 de enero, la verdad es que desde que se presentó y que se activó la fiscalización, la universidad estaba en receso universitario, entonces las fiscalizaciones se reactivaron recientemente y es probable que tengamos noticias de la Dirección del Trabajo dentro de los próximos días o próximas semanas con un resultado. ¿Ya? Ahí hay que prevenir que estas acciones administrativas tienen una consecuencia que es meramente una multa. Igual tiene la ventaja que logra afectar las prescripciones que están en curso y una vez agotada esa instancia ya se verá que otras acciones legales corresponden. Y con las únicas personas que se encontraron era con los guardias de seguridad en ese momento. Entonces, esas fiscalizaciones que habíamos realizado años anteriores y que habíamos tenido como este desenlace, finalmente terminaron en que se cerraron sin la fiscalización correspondiente y por lo tanto no obtuvimos el resultado que nosotros esperábamos. Y es por eso que también en esta oportunidad y con ese antecedente se pone en antecedente precisamente la Dirección del Trabajo que si bien estábamos poniendo estas denuncias, si iban a fiscalizar en el mes de febrero no iban a encontrar alguien que les dé respuesta, digamos, a esta fiscalización. Entonces, es por esto que la fiscalización se detiene. Sabemos que ellos tienen plazos legales establecidos para este tipo de acciones, pero nosotros cumplimos también con dar aviso y la fiscalización se detuvo en el periodo de receso. Y ya cuando volvimos en marzo, bueno, Camilo ahí ha sido bien insistente respecto de obtener respuesta y que se dé curso nuevamente a la fiscalización, eh, lo cual logramos también el día de ayer, me parece que informaron que iban a fiscalizar a la universidad. Así que por eso también ha sido como este periodo de espera y que no hayamos tenido respuesta todavía a estas denuncias. Muchas gracias, Giovanna. Aprovechando que Camilo ya iba a tocar el tema del sueldo anual extraordinario que también se debía pagar en enero y que también han llegado varias consultas por el correo electrónico, podríamos quizás abordar al tiro el tema de en qué está el sueldo anual extraordinario. Quizás primero, Giovanna, pedirte qué sucedió finalmente con el sueldo anual extraordinario anterior y en qué está el actual y de que ahí Camilo nos cuente cómo va esa denuncia también, por favor. Bueno, el sueldo anual extraordinario del año pasado, del 2023 a pagar en enero de 2024, ya se nos había avisado anteriormente desde la universidad, desde la rectoría principalmente, que no estaba considerado, digamos, como para pago, porque no existían los recursos. Y que la universidad de los últimos años venía solicitando créditos para poder ejecutar este pago en el mes de enero. Lo cual se quería evitar precisamente con la puesta en marcha del plan de recuperación que todos ya conocemos. Y como digo, en julio más o menos del 2023 ya se comenzó a avisar desde la autoridad que no iban a cumplir con ese pago. Nosotros esperamos en esa oportunidad hasta el último momento de que efectivamente la universidad sí lo pagara como ha sido el compromiso y lo ha hecho en los últimos años. Sin embargo, eso no ocurrió y eso nos obligó también, bueno, estábamos en una posición bastante difícil porque estábamos recién iniciando con el plan de recuperación. Si bien nosotros como sindicato habíamos tenido varias reuniones con la superintendencia, y ellos nos habían asegurado que los derechos laborales, porque finalmente el sueldo anual extraordinario es un derecho laboral que está en el contrato colectivo, no se iban a tocar o iban a ser respetados. Nosotros creímos también un poco en ese compromiso de la superintendencia, pero finalmente nos vimos en la situación de que no estaban los recursos.
la universidad no lo pagó, la superintendencia apoyó esta medida, o sea, la aprobó junto con el plan de recuperación, y eso como sindicato nos puso igual un poco entre la espada y la pared. Sometimos la propuesta o sea, la solicitud de la universidad de postergación la sometimos a una votación de nuestros socios y socias, en la cual ganó la opción de negociar la postergación. Y en esta negociación de la postergación fueron abordados 5 puntos, 5 compromisos. La universidad se comprometió en 5 ítems a cambio de que nosotros postergáramos este beneficio, este pago. Y dentro de estos 5 compromisos, que nosotros la verdad es que consideramos que no están cumplidos, estaba, por ejemplo, la modificación del artículo 50 de los estatutos que permitieran el voto universal o voto docente al menos en la próxima elección del rector, cosa que ya no se dio, ya lo conversamos la semana pasada junto con nuestros invitados Ignacio y Fabián. Otro de los puntos también fue la sede sindical, que en eso sí debemos reconocer que se ha estado avanzando. Se llamaba licitación y ahora ya en el mes de abril debieran comenzar los trabajos de la puesta en marcha y la ejecución de nuestra sede sindical, que igual es un asunto que venimos peleando ya hace mucho tiempo atrás y en contratos colectivos anteriores. También teníamos un punto en el que solicitábamos participación en el Consejo Académico con derecho a voz y voto. Si bien hoy día, al día de hoy, participamos en el Consejo Académico, solo tenemos participación como cualquier observador sin derecho a voz ni a voto. Y lamentablemente, se lo mencioné también a la rectoría la semana pasada, muchas veces cuando estoy conectada a estas reuniones hay situaciones que están relacionadas con el actor sindical, con estos mismos beneficios sindicales, en los que no se ha transparentado las condiciones o las situaciones tal y como se ha dado, y lamentablemente no tenemos la oportunidad de poder contarles realmente a los consejeros académicos cómo se están dando estas situaciones o conversaciones, que les permitan también estos antecedentes tomar las decisiones adecuadas cuando corresponda. Creemos que es algo importante, pero también la rectoría ha indicado que esto requiere también de alguna modificación a nivel de las normativas internas de la universidad, y finalmente son esos procesos los que no se han llevado a cabo ni se les ha dado la celeridad correspondiente a juicio a nosotros. Otro de los puntos es que nosotros solicitamos una carta al presidente del directorio en la que él establezca compromiso respecto de cómo va a cumplir su rol el directorio de traer nueva inversión a la universidad. Parte del rol del directorio de la universidad es velar por el patrimonio de la universidad y hacerlo crecer. Sin embargo, en los últimos años claramente hemos visto que de crecimiento no hemos tenido mucho en cuanto a inversión. Cuando se destapa este caso de la crisis Watch, se conoce que hubo una contratación de una persona que tenía esa función, que finalmente se fue con varios sueldos para la casa sin haber realizado el trabajo. Y a partir de entonces tampoco hemos conocido una línea de acción de parte del directorio que realmente busque cumplir con este mandato, digamos, de los estatutos respecto de mejorar la inversión de externos a la universidad y hacer crecer el patrimonio. Es lo que nosotros esperábamos. En el mes de agosto, perdón, recibimos una carta efectivamente del presidente del directorio, donde básicamente lo que hace es indicarnos o copiar en el fondo el trocito del estatuto que indica cuáles son las funciones y las atribuciones del directorio, pero no hay ningún compromiso ni ninguna línea de acción que a nosotros nos dé la seguridad de que finalmente estas medidas del plan de recuperación, que ya sabemos que todas se orientan a restricción y disminución de puestos laborales,
una disminución de los beneficios para los trabajadores, pero tampoco genera un compromiso de parte de la autoridad máxima o del directorio de la universidad respecto de atraer, ¿cierto?, esta inversión que se necesita en este momento. Y eso es lo que nosotros esperábamos de esa carta, que finalmente no cumple con las expectativas de nuestro sindicato, y que por lo tanto nosotros también consideramos que ese punto no está cumplido. Y finalmente teníamos también el punto de la regularización de los académicos de categoría 4, que ese es un proceso que efectivamente se llevó a cabo, pero no dentro del espíritu de la cláusula que se había comprometido, digamos, en ese anexo. Si las personas se fijan en ese anexo que está también ahí disponible para todos en la página web del sindicato, sindoc, watch.cl, en el área de documentos está el anexo donde aparece, ¿cierto?, los compromisos que establece la universidad, y ahí estaba la regularización de la categoría 4, pero en un plazo de 2 años. El espíritu de esto era que precisamente las personas tuvieran un plazo adecuado para regularizar sus situaciones, obtener los grados académicos correspondientes, regularizar el número de publicaciones que exigen las distintas categorías, pero lamentablemente la universidad no actuó bajo esa misma premisa y bajo ese mismo espíritu del compromiso, y realizó este proceso en 1 semana, 2 semanas, cosa que nosotros, por supuesto, rechazamos también absolutamente, y que participamos también en este proceso con la elaboración de una contrapropuesta sobre el anexo del cambio de planta que se les ofreció a los académicos y académicas, con el fin, obviamente, de proteger sus derechos laborales. Y eso, no sé, ahí Camilo estuvo también trabajando en este anexo y en ese proceso del cambio de planta, que quizás podría agregar algo más respecto de esa acción que se llevó a cabo. Bueno, lo que nosotros hicimos en esa oportunidad fue hacer como un trabajo de difusión normativa, difusión de derechos a los docentes que estuvieron afectados por esa situación, ¿no? En paralelo intentamos proponer un anexo que tuviera condiciones más justas para los docentes a los que se les estaba pidiendo cambiar de planta. Algunas cosas se lograron, algunas cosas la universidad mejoró en el anexo que originalmente propuso, pero a grueso modo quedó lo que había definido la universidad. En la facultad del empleador nosotros intentamos dejar un anexo comparativo que tuviera mejores condiciones. Y eso después vino en otras situaciones. A muchos docentes también se les ofreció en forma paralela terminar de mutuo acuerdo la relación, algunos tomaron esas indemnizaciones voluntarias, y bueno, continuó avanzando el año hasta que llegamos a las fechas poco anteriores al inicio del receso. Muchas gracias, Camilo y Giovanna. Entonces, ese era el resumen sobre el sueldo anual extraordinario año 2023 que debía pagarse en el año 2024. Ahora te pregunto, Giovanna, ¿en qué está el sueldo anual 2024 que se debía pagar en enero del 2025? Bueno, del sueldo anual extraordinario que se adeuda actualmente del pago del año 2025, como mencionaba antes, en el mes de diciembre, fecha 19, la universidad nos envía una solicitud de postergación, pese a que nosotros habíamos negociado colectivamente un nuevo contrato colectivo en el mes de septiembre del año pasado, en el que había quedado el punto del pago del sueldo anual extraordinario. Y bueno, nosotros el 2 de enero rechazamos esta postergación, considerando que los compromisos que acabo de mencionar también de la postergación del sueldo anual del año pasado no se habían cumplido, que en el fondo nosotros no tenemos ninguna garantía como sindicato al día de hoy
que efectivamente esos pagos se vayan a realizar o que los cumplimientos de los compromisos también se vayan a llevar a cabo. Y bajo ese entendido nosotros lo rechazamos. Tuvimos también una reunión posteriormente el 5 de enero con el superintendente de Educación Superior, donde también manifestamos esta inquietud del no pago de esta remuneración, que es una remuneración, y que atentan contra los derechos laborales el no pago de ella. Presentamos nuestra posición. Ellos, la verdad es que no nos dieron mayor respuesta al respecto. Nos dijeron que eventualmente o la universidad tenía que pagarlo o nosotros teníamos que negociar. Nosotros, tal como le dijimos también en asamblea en el mes de enero, nuestra postura sigue siendo la no postergación frente a estos no cumplimientos, incluso a la fecha. Se generó una denuncia por incumplimiento de contrato colectivo el 2 o 3 de febrero. Ahí no sé si Camilo tiene la fecha más exacta, me parece que fue el 3. Yo tengo aquí anotado el 3 de febrero. Ya, claro, porque la fecha máxima o el límite de pago era el 31 de enero, que fue un día viernes. Entonces luego sábado 1, domingo 2 y el lunes 3 inmediatamente se pone entonces esa denuncia en la Dirección del Trabajo de la Región de Los Ríos. Y bueno, tiene actualmente el mismo fin, digamos, que la otra denuncia que mencionábamos anteriormente por incentivos académicos, que estuvo pausada la fiscalización y se retomó el día de ayer. Nosotros como sindicato actualmente estamos esperando también esta resolución que es netamente administrativa, como dice Camilo. La Inspección del Trabajo no va a obligar a la universidad a pagar este beneficio, solo la va a multar en el caso de este no cumplimiento. Pero ya con esa resolución vamos a, bueno, como lo habíamos comprometido, ¿cierto? Tenemos que revisarlo también porque hay costos importantes asociados a una demanda colectiva, pero sin duda ese sería como el siguiente paso que en nuestra hoja de ruta referente a solicitar, ¿cierto? Por la vía legal el pago de este sueldo anual extraordinario. Ahora, ahí Camilo también puede profundizar un poco más desde el plano legal, pero también tenemos que considerar que cuando se genere esta demanda, tampoco es que vamos a poner la demanda e inmediatamente que nos paguen lo que se adeuda. Es un proceso largo. Entiendo que los tribunales actualmente también tienen un tiempo de espera mucho mayor que el que había antes de pandemia, y ahí voy a dejar a Camilo porque es el que se maneja en esa área. Su área. Sí, mira, como se trata de un contrato colectivo, en principio se podría interponer una demanda que tiene una naturaleza ejecutiva. O sea, no debería pasar por una etapa declarativa de la existencia de la obligación, porque está en el contrato y tiene mérito ejecutivo de acuerdo al Código del Trabajo. Y eso permitiría cortar los tiempos, que tampoco sería de un día para otro, eso ni siquiera con una demanda ejecutiva va a ser. Sin embargo, como el contrato colectivo no te liquida la obligación, o sea, no te define un monto exacto de mandar, yo creo que lo más seguro sería optar por una alternativa de procedimiento de aplicación general, o sea, que tiene que el juez declarar la existencia de la obligación, lo que no debería haber problema, pero sí tiene que pasar por la etapa de liquidación de lo que se debe. O sea, nosotros tenemos que definir exactamente cuánto es lo que le estamos pidiendo al tribunal que nos dé. ¿Ya? Como se trata de una nómina que de más de 700 docentes, es un trabajo importante que hay que empezar a preparar. Y como bien decía Giovanna, tampoco la presentación de la demanda va a generar un pago automático. ¿Ya? Claro. Es una cuestión que va a tomar un tiempo que no depende de nosotros, ya depende de los tiempos de tribunales. Y es efectivo eso que cuenta la presidenta. O sea,
desde un tiempo a esta parte, especialmente post pandemia, los tiempos de respuesta de los tribunales han cambiado considerablemente y eso es algo que también hay que tener en cuenta, ¿ya? Sin perjuicio de eso, la acción legal de cobro, de pedirle al tribunal que obliga a la contraparte, en este caso la UACH, a pagar lo deudado, es importante por una cuestión de riesgos legales asociados en materia de prescripción y otras cuestiones. Muchas gracias, Camilo. Giovanna, ¿quieres decir algo? Sí, que además hay que considerar que interponer la demanda significa además, claro, la contratación de un apoyo legal para Camilo, porque actualmente solo Camilo presta servicio como abogado para nuestro sindicato, ve el caso a caso diariamente de todas las consultas y requerimientos que recibimos desde nuestros socios y socias. Y por ende también este sería un trabajo extra para él que demandaría harto tiempo y por lo tanto se requiere también como de la contratación de un apoyo legal, que eso también tiene sus costos asociados. Así que también ese es un factor que tenemos ahí que tener en consideración. Muchas gracias, Giovanna. Para seguir en la línea del mismo mes, me gustaría preguntarles, porque acá tengo algunos apuntes de los hitos que ha realizado el sindicato. Camilo ya mencionaba de que el año pasado se realizó también una asesoría a quienes se les pidió que se cambien de planta. Tengo anotado que acá el 14 de enero, bueno, se realizó una reunión informativa con las y los docentes que se les pidió que se cambie de planta y también algunos docentes que fueron desvinculados. Entiendo que el sindicato solicitó estos criterios de asignación de cargas. Entonces, si nos podrían contar un poco sobre eso, sobre las y los docentes que en estos meses se les ha pedido que se cambien de planta y a quienes se les ha desvinculado con este mutuo acuerdo. Si nos pueden contar un poco, por favor. Camilo, no sé si puedes contar un poco del proceso del cambio de planta, tú, porque tú fuiste el que más involucrado estuviste apoyando ahí a los colegas, tanto sindicalizados como no sindicalizados, dado la premura del tiempo y que muchos estaban en condiciones de que no conocían tampoco sus derechos laborales. Nosotros en ese momento convocamos una reunión informativa para que las personas conozcan estos derechos que tenían y en esa oportunidad se convocó tanto a sindicalizados como no sindicalizados. Mira, el proceso de cambio de planta, lo que significó para los docentes, que fue una decisión de la universidad, ¿verdad? Y el sindicato no tiene paño que cortar desde el punto de vista de la toma de decisiones. La universidad les pidió firmar un anexo que en el fondo era un compromiso de someterse a un proceso de recategorización, ¿ya? Lo que sí nosotros logramos como sindicato a través de solicitudes y presiones fue que se garantizara una cláusula de que no hubiese una reforma peyorativa en las remuneraciones. En otras palabras, que el proceso de recategorización del docente en la categoría que quedara no le significara una disminución de los haberes que él ya venía recibiendo. Y eso quedó así. Bueno, los docentes que acordaron pasar por este proceso, la verdad es que en este momento desconozco en qué está. Entiendo que tiene que durante este año cumplirse ese proceso de recategorización. Algunos tomaron la alternativa, a quienes se le ofreció, no a todos, de terminar su relación con la universidad por medio de mutuo acuerdo. Y bueno, relacionado o no con esto, finalmente a fines de enero, ¿verdad? El 24 de enero, esto fue un día viernes, el día hábil inmediatamente anterior al inicio del receso universitario, la universidad le terminó el contrato por artículo 161, causal de necesidades de la empresa, a cerca de 30 docentes, si no me equivoco. No fue por mutuo acuerdo, ¿ya? A esos docentes se les terminó el contrato por la causal de necesidades de la empresa, ¿verdad? La universidad recurrió a las mismas justificaciones que recurrió en oportunidades anteriores desde el inicio del plan de recuperación, que
que justamente alegar como motivo para el término del contrato todo el proceso de reestructuración organizativa y económica que se está llevando con la supervisión de la superintendencia. Y se le entregó asesoría a todos los docentes, ya fue un trabajo bastante intenso durante ese periodo que abarcó gran parte del verano y hasta el día de hoy sigue. Algunos docentes posteriormente a este término de contrato, la universidad en paralelo les ofreció cambiar la causal de término, digamos, y celebrar mutuo acuerdo. Algunos tomaron esa alternativa. En esos casos también se hizo el seguimiento caso a caso para ver si económicamente al docente le convenía esa alternativa o no. Tuvieron asesoría legal, en otras palabras, para tomar una decisión bien razonada. Y la gente que no se le dio esa alternativa o que no tomó la opción del mutuo acuerdo, bueno, a muchos de ellos se les ha representado en tribunales hoy día, las demandas están en tramitación y bueno, se llegará a sentencia o dependiendo de las negociaciones que se lleven con la universidad, se llegará a algún acuerdo indemnizatorio que les permita a estas personas, a estos docentes, tener una reparación económica rápida, digamos, dentro de los tiempos que significa un juicio, sin tener que esperar años por una sentencia. Muchas gracias, Camilo. Otro tema que también vimos, bueno, fue bastante mediático, lo vimos en titulares de varios medios locales, lo que fue el cierre de la sala cuna y el jardín infantil. Entiendo que hubieron muchas reuniones, hubo mucho diálogo, trabajo desde el SINDOC también. Y bueno, hoy en día hay una situación un poco más favorable desde la que se vio en un inicio. Y me gustaría preguntarte, Giovanna, ¿cuáles fueron las gestiones que hizo el SINDOC respecto al cierre de sala cuna y jardín infantil? Y también contarle a los auditores, auditoras y televidentes cuál es la situación actual en la que se encuentra esta situación hoy día. Claudio, bueno, Camilo se refirió en el punto anterior, ¿cierto?, a los cambios de planta y las desvinculaciones, y creo que también es importante agregar ahí al proceso de desvinculaciones que nosotros como sindicato también hemos sido muy categóricos en rechazar la forma en la que se llevó a cabo el proceso de desvinculación, considerando que desde la vicerrectoría académica existe una gran responsabilidad en este proceso que fue muy desordenado y que sentimos que no tuvo la proyección necesaria pensando en el bienestar y de la universidad y su quehacer en términos de educación superior. Es algo que insisto, hemos rechazado bastante, porque consideramos que solicitar la asignación de cargas sin establecer criterios claros, objetivos, transparentes, que toda la comunidad conozca, generó que muchas personas se quedaran con la sensación de que finalmente quienes tuvieron que ejecutar esta asignación de carga en ocasiones les quitaron horas a algunos académicos, docentes y académicos, y se las sumaron a otras personas que en oportunidades no tenían la expertise quizás en los temas que se les asignaron. Y bueno, creemos firmemente que este debió haber sido un proceso trabajado. Entendemos, por un lado, que es una medida que eventualmente debía tomarse por el plan de recuperación, pero fue un proceso que, pese a que sabíamos desde hace mucho tiempo que iba a ocurrir, no se tomó con la responsabilidad necesaria y pensando en la proyección de la calidad, de la acreditación de la universidad a largo plazo. Y creo que eso es un punto súper importante porque recordemos que en términos de acreditación, si no alcanzamos una cantidad determinada de años de acreditación, esto eventualmente también se transforma en un déficit de recursos económicos que llegan desde el Estado a la universidad.
y que podrían también impactar finalmente a la larga en el plan de recuperación y en todas las medidas que se han tomado, que han sido dolorosas, que hemos tenido que afrontar y que sin duda ha fragmentado nuestra comunidad universitaria por la forma en que se han llevado a cabo, y creo que estas desvinculaciones, por supuesto, no fueron la excepción. Ya es duro un proceso de desvinculaciones y resulta mucho más angustiante y más difícil cuando las decisiones no se toman de la manera correcta. Eso quería agregar al Agregar al tema de las punto. vinculaciones, sí. Sí. Y respecto del tema del jardín infantil, pues tampoco es muy diferente en mi opinión. Fue un proceso muy rápido que se dio a conocer en un muy corto periodo de tiempo. Nosotros participamos en varias reuniones, inicialmente cuando se anuncia el cierre del jardín infantil, que es una decisión que nuevamente es unilateral de parte de las autoridades de la universidad, pasando a llevar nuestro contrato colectivo vigente, que ya en ese solo hecho es una acción repudiable para nuestro sindicato o desde nuestro sindicato. Y claro, bueno, participamos en varias reuniones que en conjunto con el sindicato número 1 de trabajadores, que bueno, finalmente también los objetivos iban como por ramas distintas. Por un lado, el sindicato número 1 velaba por la fuente laboral, ¿cierto?, de las educadoras de párvulo y de las asistentes que eventualmente iban a quedar sin trabajo. Y nosotros, por otro lado, velando por la integridad y la calidad de atención de los niños, porque finalmente esto se trata desde la universidad como un mero factor económico, sin considerar toda la implicancia socioemocional que hay detrás de una decisión como esta. El jardín infantil y la sala Cuna Watts son servicios históricos de la universidad, que han permitido por muchos años que docentes y académicas puedan tener la cercanía de poder ir a visitar a sus hijos en algún momento del día, a poder llevar a cabo su derecho de amamantamiento en dependencia cerca de su trabajo, sin que esto limite su actividad laboral de manera tan rotunda como muchas veces ocurre en las maternidades. Y una decisión de este tipo que sea tomada solo pensando en el factor económico, ya de por sí no es bueno. Entonces nosotros fuimos como por ese lado. También se generó ahí una denuncia por incumplimiento del contrato colectivo por el cierre del jardín y la sala cuna en el mes de enero, si no me equivoco, Camilo. Eh, y finalmente, durante el periodo de receso, nosotros estuvimos también atentos, solicitamos que se nos envíe la información que vaya surgiendo al respecto, pese a que estábamos en este periodo de feriado legal, para también ir dando un seguimiento a todo esto. Finalmente la universidad, con toda la presión social que se generó no solo a nivel de comunidad universitaria, sino que a nivel de comuna de Valdivia en sí, con autoridades gubernamentales rechazando estas medidas y con la superintendencia y los seremis quitándole el piso a esta decisión de la universidad, las autoridades deciden mantener el servicio hasta fin de año, externalizándolo. Lamentablemente ahí también se dio una situación bien irregular por parte de la universidad, diría yo, porque en un principio cuando se anuncia el cierre, se anuncia también que para un cumplimiento a criterio de ellos, ¿cierto? El cumplimiento del contrato colectivo del sindicato de docentes, se le iba a asignar un monto en dinero, un beneficio económico, a los beneficiarios, a las madres o padres beneficiarios del jardín infantil, para que pudieran trasladar a sus hijos o hijas a otros centros de sala cuna o de jardín infantil, en el que ellos quisieran,
y en el fondo el gasto que ellos hacían iba a ser el mismo que si lo hubiesen tenido en el jardín infantil de la UACH. Aun cuando esto significaba de manera extra que las personas iban a tener que buscar un lugar, que el niño o niña se adapte a este nuevo lugar, a estas nuevas personas que iban a ser sus cuidadoras, y considerando también que no iban a tener a sus hijos al lado de la universidad o de su lugar de trabajo. Claro. Muchas mamás y papás buscaron alternativas, lamentablemente vieron alterado absolutamente su periodo de receso en el cual no pudieron descansar con esta incertidumbre y esta inquietud de no tener un lugar establecido para donde dejar a sus hijos cuando tuvieran que volver a trabajar. Y finalmente cuando la universidad toma esta decisión de mantener el servicio, ya habían mamás o papás que habían cambiado a sus hijos o habían tomado esta opción de un jardín particular en base a esta propuesta de la universidad de aportar, ¿cierto?, con dinero, el dinero o la diferencia en términos económicos. Pero cuando la universidad toma la decisión de mantener el servicio, echó pie atrás en este beneficio de otorgarle el aporte económico. Entonces, fue un periodo en el que los papás estuvieron, lo dejo, no lo dejo, lo saco, no lo saco, y sin pensar, la universidad, sin pensar en todo lo que esto significa a nivel emocional, tanto para los beneficiarios del jardín infantil como para los niños y niñas. Actualmente entendemos que el jardín infantil está funcionando y bueno, la denuncia por incumplimiento en el fondo se está dando curso. Yo creo que no va a tener mayor sanción porque finalmente se volvió, digamos, como a lo que teníamos antes prácticamente. Pero también esas fueron las acciones que nosotros pudimos llevar a cabo. Ahí Camilo también tuvo acompañamiento y por supuesto, la puesta de la denuncia. Giovanna, una consultita antes que le des el paso a Camilo. Entonces, la universidad decidió que el jardín y la sala cuna sigan funcionando normalmente de aquí en adelante, o sea, o con un plazo de estipulado para generar el cambio o algo así. Sí, yo entiendo que lo que finalmente se va a llevar a cabo es que la sala cuna va a funcionar y el jardín infantil van a funcionar hasta fin de año y luego no me acuerdo cuál específicamente de los dos, cerraría, mientras que el otro quedaría en funcionamiento, pero a través de un externo. Ya, perfecto. Camilo. Mire, yo creo que ese es un punto que está, ojalá que no llegue a renovarse, porque cuando la universidad comunicó esta decisión, yo recuerdo esa reunión que tuvimos con Rectoría y me dio la impresión que ellos no habían considerado que esto era un compromiso del contrato colectivo. De hecho, el plan que ellos tenían era firmar, ¿verdad?, acuerdos individuales de externalización del servicio con los trabajadores a otras salas cunas, a otros jardines. Recuerdo que nosotros marcamos límite ahí, ¿verdad? Dijimos, oigan, esto forma parte del contrato colectivo, ustedes no pueden así, pueden hacerlo, pero va a tener consecuencias legales. De anunciar, así como si fuera cualquier cosa, decir que ya no van a cumplir con uno de los compromisos del contrato colectivo, que en este caso era la sala cuna del jardín. Pusimos la denuncia, pero no fuimos los únicos, porque esta cuestión igual tuvo revuelo político, ¿verdad? El delegado presidencial también interpuso una denuncia administrativa a la Inspección del Trabajo, si no me equivoco también lo hizo el Sindicato 1, y frente a la presión de acciones legales, y yo creo que la misma universidad se dio cuenta que no fue una decisión normativamente procedente, echó pie atrás, ¿verdad? Y tomó esta decisión de mantener las dependencias y externalizar los trabajadores, pero no el servicio que quedaría ahí mismo. Si no me equivoco, Giovanna, tú podrías corregirme, pero lo que tengo entendido es que esto sería este año. Entonces, bueno, yo
honestamente espero que no sea así. La cláusula del contrato colectivo que contempla la sala cuna y el jardín no tiene una fecha de término, ¿verdad? No dice que el servicio vaya a terminar el 2025, por lo tanto, si nos volvemos a enfrentar a esta decisión de la universidad, la discusión legal se va a revivir. ¿Cachai? Entonces, el sindicato ya ha manifestado su opinión técnica al respecto y esperamos que no sea necesario volver a ejercer acciones legales para que la universidad rectifique. Muchas gracias, Camilo. Giovanna, ¿quieres agregar algo más sobre este punto o continuamos con...? No, yo creo que continuemos. Ya. Entonces, en honor al tiempo, porque ya nos van quedando como 10 minutitos, me gustaría preguntarles sobre la firma de este nuevo acuerdo para acceder a los beneficios del contrato colectivo que se dio a conocer el día miércoles, si no me equivoco, por comunidad universitaria y que, bueno, también los socios del sindicato fueron informados previamente. Giovanna, si nos puedes contar en qué consiste y ahí Camilo nos cuente también un poco de las implicancias legales. Nuevamente me voy a saltar el punto inicialmente, solo para contarles a nuestros auditores y auditoras que todos estos puntos que nosotros hemos estado conversando hasta el momento de los incumplimientos también lo hemos notificado formalmente al Superintendente de Educación Superior respecto del cumplimiento de las materias del plan de recuperación y no solo en el fondo que ellos reciban está cumplido o no está cumplido, sino que también las implicancias que estos cumplimientos han tenido y la forma en la que se han hecho. ¿Ya? Quisiera agregar además, antes de entrar al tema de este anexo, de este acuerdo, que también durante este mes de abril y conociendo lo que lamentablemente pasó con el colega Mauricio López, como sindicato también enviamos una carta a la rectoría solicitando apoyo para la familia de Mauricio. Mauricio tenía una hija en la universidad estudiando y nosotros como sindicato ahí hemos hecho una serie de requerimientos en cuanto a que la universidad también considere las circunstancias en las que esto ocurre y alguna forma como de apoyar a la familia en cuanto a el término de la carrera y la escolaridad, el recurso económico de la escolaridad, ¿cierto?, de la hija de Mauricio. Hemos recibido una respuesta favorable del rector respecto de esa solicitud, que me parece muy importante también que nuestros socios y socias conozcan que también ahí se han realizado gestiones en esa circunstancia y que también Camilo le ha prestado apoyo legal a la familia de Mauricio durante todo este tiempo. Gracias. Ahora pasando a esta firma del acuerdo para obtener los beneficios del contrato colectivo, lo que legalmente ocurre es que hay un plazo determinado por ley para la entrega de una nómina de beneficiarios del contrato colectivo que está por firmarse, y una vez que este contrato colectivo se llega a acuerdo, se firma, esa es la nómina de beneficiarios de este contrato. ¿Ya? Antiguamente, bajo la antigua ley laboral, la universidad, en este caso la institución, podía decidir si extender los beneficios o no. Ya a partir de esta reforma, esto se acuerda la extensión de beneficios. Y recordemos que en el contrato colectivo anterior, 2022-2024, nuestra intención era la no extensión de beneficios. Sin embargo, en el último momento se firma con extensión de beneficios para que nuestros socios honorarios puedan ser parte y puedan recibir también estos beneficios de contrato colectivo. Sin embargo, en esta última negociación se firmó el acuerdo de contrato colectivo sin extensión de beneficios. Y por ende, todas las personas que estaban fuera de la nómina de la negociación no podían tener acceso al contrato o a los beneficios del contrato colectivo, aun cuando estuvieran sindicalizados. Y ese fue un punto que nosotros hemos estado trabajando
y que finalmente logramos llegar a este acuerdo con la universidad en el que cualquier persona que se asocia al sindicato va a comenzar a recibir estos beneficios del contrato colectivo de manera retroactiva, si así lo desean, quienes se afilian hasta el 31 de mayo de este año, pagando obviamente las cuotas sindicales correspondientes desde la firma del contrato colectivo, pero podrían tener los beneficios de manera retroactiva, y creemos que esto es un avance importante para la acción y el trabajo sindical, y para que los beneficios de estas negociaciones y del trabajo que se hace como sindicato puedan abarcar a todas las personas de nuestro sindicato sin que tengan que esperar hasta una nueva negociación colectiva para obtenerlos. Muchas gracias, Giovanna. Camilo, ¿quisieras aportar algo en cuanto al anexo? Mira, es un anexo súper importante. Hay que tener en cuenta que lo que establece este anexo era una idea que estaba considerada dentro del articulado original de la última reforma que se hizo al Código del Trabajo en materia de derechos colectivos. La reforma, como estaba considerado el proyecto originalmente, lo que aprobó el Congreso, de hecho, era que la sola afiliación sindical que le otorgaba al trabajador los derechos de acceder al contrato colectivo que regía a esa organización sindical. De acuerdo a la integración del Tribunal Constitucional de la época, eso fue eliminado por declaración de inconstitucionalidad. Yo no creo que eso pasaría con la integración actual que tiene el Tribunal Constitucional, pero bueno, ahí quedó. ¿Ya? Y no es una consecuencia buena para la vida sindical, porque rigidizar el contrato colectivo únicamente a los que formaron parte de la nómina original perjudica la fortaleza que debe ir teniendo el sindicato mediante la incorporación de nuevos socios en el fondo. ¿Y cuál es el incentivo mayor para ser parte de un sindicato? No convenios que pueda tener el sindicato que van más allá de los beneficios del contrato colectivo, sino que justamente el contrato colectivo. Entonces, mediante este anexo se logró como revivir esa norma muerta, incorporarla por medio del contrato colectivo y de esta forma tenemos esta ventana, esta puerta para que aquellas personas que o bien fueron contratadas por la universidad después de que se cerrara el espacio para formar parte del contrato colectivo, o bien aquellas personas que por X razón no se habían afiliado antes o durante la oportunidad legal para formar parte del mismo, ahora tengan acceso a los derechos del contrato colectivo, y algo muy bueno, muy atractivo, y que además es de manera retroactiva. ¿Ya? Para aclarar, no es una extensión de beneficio, ¿ya? Es parecido, sí, van a decir, oye, pero ¿cómo? ¿Como que es lo mismo? No es lo mismo, ¿ya? Se parece, pero no es lo mismo, porque esto te exige afiliación sindical, ¿ya? En cambio, la extensión de beneficio es para aquellas personas que no forman parte del contrato colectivo, ¿ya? Y esto también va aclarando un poco el panorama legal en la universidad, de manera que la comunidad docente vaya teniendo claro que hay derechos que tienen origen en tu contrato individual. ¿Ya? Esos son derechos, si tú le quieres llamar derecho adquirido, da lo mismo, son derechos para el trabajador cuando están en su contrato individual. Pero aquellos derechos que están estipulados en el contrato colectivo son del contrato colectivo. ¿Ya? La contraparte no es el trabajador, es el sindicato y la universidad. ¿Ya? Y los mecanismos legales para acceder a los derechos del contrato colectivo son o bien formando parte de la nómina original, mediante estas cláusulas que se lograron recientemente en la negociación con la universidad, o bien mediante la extensión de beneficios, que hoy día no es una opción, por lo menos entre el SINDOC y la universidad. Muchas gracias, Camilo.
Voy a dar una información, me corrigen ustedes si estoy equivocada, pero entiendo que para acceder a estos beneficios de forma retroactiva, los docentes que ya son socios del sindicato deben firmar una carta que deben solicitar al correo sindoc@uach.cl, y quienes todavía no son socios y se quieren afiliar deben descargar la ficha de afiliación desde nuestra página web www.sindocwatch.cl y luego enviarla al correo del sindicato sindoc@uach.cl. Es así, ¿verdad? Justamente, ese es el procedimiento actualmente. Les doy el espacio para las últimas palabras ya para ir cerrando este programa. Giovanna. Bueno, agradecer a todos quienes han estado escuchando, viéndonos, contarles que nosotros seguimos trabajando. Actualmente estamos en un proceso que fuimos convocados por la Dirección del Trabajo para mediar entre la universidad y nosotros y conversar también acerca de algunos beneficios históricos, como estos son reconocidos dentro de la universidad o de nuestro contrato colectivo. Estamos en ese trabajo actualmente, estamos igual ahí viajando con Camilo permanentemente para estas reuniones con la Dirección del Trabajo de Los Ríos, y que bueno, nosotros acá seguimos trabajando por el fortalecimiento de nuestro sindicato y por las mejoras de las condiciones laborales de nuestros socias y socios. Muchas gracias, Giovanna. Camilo, te doy el espacio para unas últimas palabras. Bueno, mire, comunicar, como lo he hecho en otras oportunidades, verdad que el canal de asesoría legal siempre está abierto. También relevar que, como decía Giovanna en un comienzo, tal vez hay cuestiones que no se ven, pero el trabajo del sindicato es intenso. Se realiza a diario, tanto en situaciones que afectan individualmente a los docentes como a nivel colectivo, y se han logrado cosas, ya no son esfuerzos en vano. Yo creo que el anexo que logramos recientemente, el cambio de timón que hubo de parte de la universidad en el tema de la sala cuna y el jardín son algunos ejemplos. Podríamos dar otros ejemplos de casos individuales, pero no es algo que corresponda hacer por este canal, y también hay cosas de confidencialidad que respetar. Pero el sindicato está ahí trabajando presente para los docentes que están afiliados a él, y no solamente para los afiliados, también es una cuestión que mira a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, Camilo. Entonces agradecemos la participación en este programa de la presidenta del sindicato, Giovanna Casanova, y el abogado del sindicato, Camilo Jara. Las y los invitamos a seguirnos en redes sociales y a quedar atentos al próximo programa de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Nos vemos el próximo viernes en una próxima edición. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.